Lucas capítulo 2, versículos 1 al 14. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo se dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Las Escrituras consignan diferentes ocasiones en las cuales hubo una alta movilidad angelical, por decirlo así, o sea, en que los ángeles estuvieron muy activos. Ustedes recordarán sin lugar a duda el pasaje en el cual el Señor, luego de haber sido tentado por el diablo durante los 40 días de ayuno que estuvo en soledad en el desierto, dice que al final vinieron los ángeles a servirle al Señor. También recordarán el pasaje de Getsemaní, o sea, luego de este tiempo, de aquella pasión que el Señor tuvo que padecer, ahí en la aflicción por la copa esa que habría de tomar, la separación del Padre, con el cual había sido uno desde la eternidad, por causa de tomar el pecado ajeno, el pecado nuestro. Luego de ese tiempo de aflicción en el cual sudaba como grandes gotas de sangre, vinieron los ángeles también nuevamente a servirle. Otra vez vemos los ángeles actuando de una manera muy prestante en el día de la resurrección. Ustedes recuerdan que había un gran movimiento de ángeles, uno de ellos removió la piedra, otro ángel se le apareció a las mujeres, en fin, o sea, nuevamente vemos esto. Y sabemos también, recuerden ustedes, lo que dice la Escritura que va a suceder conforme al libro de Apocalipsis, en los tiempos de los juicios Apocalipsis, en los cuales los ángeles van a estar muy activos de nuevo, trayendo diferentes copas, diferentes plagas, etcétera, etcétera. O sea que los ángeles, dice la Escritura, que son espíritus ministradores que el Señor manda a favor de los cristianos, de los que van a ser herederos de la salvación. Y los ángeles pues sirven al Señor y sirven también al pueblo de Dios, a los creyentes, a los hijos de Dios. En este caso nosotros estamos viendo también un día en el cual hubo un gran movimiento angelical. O sea, una gran manifestación de estos seres angelicales, seres que siempre están adorando a Dios, sirviendo a los creyentes y al servicio de nuestro Dios. Consecuentemente, vemos acá el texto que dice en los versículos 13 y 14 que hubo toda una multitud de huestes celestiales que estaban alabando y dando gloria a Dios. Y el motivo era lo siguiente, ¿no? Dice el versículo 13... repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Como dicen los americanos, by the way, o dicho sea de paso, como decimos en castellano, es interesante que no es paz a los hombres de buena voluntad, sino que la paz y la buena voluntad viene de parte de Dios para con los hombres. O sea, los hombres no somos nunca personas de buena voluntad. Somos pecadores, pura y simplemente. La buena voluntad es de parte de Dios. Pero en fin, ese no es el tema de hoy, ni mucho menos. Lo que queremos es hacer el énfasis en el hecho de que había un regocijo muy particular en este momento, porque estaba sucediéndose algo que es la noticia más importante que jamás se le haya dado a alguien yo diría que en toda la creación y de una manera particular a los seres humanos.
el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. La noticia más importante de todas. Ustedes saben que siempre cuando hay un nacimiento, pues hay un motivo de gozo, de regocijo. Pero es muy interesante el hecho de que en este caso era un motivo de regocijo universal proclamado por los ángeles por la consecuencia del nacimiento del Salvador, de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero analizar esta expresión. Es la expresión que está en el versículo 11, la que dijo el ángel cuando menciona que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un mensaje sencillo, pero el más importante de todos, el anuncio más importante y el mensaje más importante de todos los tiempos. La Biblia nos enseña que los profetas profetizaron sobre este evento. Dice que los ángeles anhelaban mirar el momento en que se sucediese todo esto, el principio de la redención de la humanidad. Algo tan importante y que nosotros muchas veces caricaturizamos de una manera afectiva sin darle la profundidad o el significado que realmente tiene. Cuando a Juan José Duarte y a Manuela Díez le anunciaron que iba a tener un bebé, seguro que se pusieron muy contentos, pero sobre todo en el momento en el cual alumbraron a Juan Pablo, el quien estamos celebrando nosotros hoy, ellos no se imaginaban jamás de que este niño que ellos estaban concibiendo iba a convertirse en, por así decirlo, en el padre de la nacionalidad dominicana. Ellos nos estaban dando a nosotros un libertador. Hoy celebramos nosotros, tantos años después, 1813 nació Duarte, estamos hablando de 201 años después, estamos celebrando el nacimiento de aquel niño que nos dieron estos padres, estos progenitores, Juan José Duarte y Manuela Díez, y que se constituyó en una especie de salvador en términos humanos de nosotros, el libertador, aquel que fue capaz de concebir una república dominicana libre e independiente. Y damos gracias a Dios porque tenemos el gentilicio de dominicanos, todos nosotros, y hoy tenemos un día de regocijo patrio como consecuencia de que aquel niño nació en aquella ocasión. Y ese niño se convertiría en el diseñador, por decirlo así, y consumador de la nacionalidad dominicana, de la República Dominicana. En esta ocasión, los ángeles estaban dando gloria a Dios. Y es interesante que la Escritura dice, cuando el Señor le está ripostando a Job, en Job capítulo 38, que el día en el cual el Señor creó la tierra, los ángeles estaban ahí regocijándose y aclamando a Dios, se regocijaban las estrellas del alba, le dice el Señor a Job cuando yo fundaba la tierra, argumentándole a Job en el sentido de que realmente no sabía mucho de nada, porque él no estaba en ese momento ni en ese lugar ahí, pero fue un hecho que realmente fue fundamental, fue una ocasión de celebración tremenda y los ángeles la celebraron como tal. Pero en este caso es algo que dice la Escritura que Dios nos da a nosotros. A mí me encanta la expresión que dice, un hijo os he nacido. O sea que el nacimiento del Señor Jesucristo no fue un nacimiento simplemente para María y para José, sino que fue un nacimiento para toda la humanidad. Estaba naciendo en ese momento quien habría de redimir toda la creación, aquel esperado, aquel ansiado. Cuando la Biblia dice que toda la creación gime y todo esperando la redención que se habría de consumar por este niño, a través de este niño. Nosotros podemos imaginarnos de una manera muy clara el estupor de los ángeles cuando se produjo la caída en el huerto del Edén. Dios crea el mundo, Dios crea a los seres humanos, Dios crea todo lo que está por su palabra y luego dice que todo era bueno en gran manera. Y los ángeles se regocijaron en la creación. Pero luego viene el pecado. Viene el pecado, cae el hombre y con el pecado viene la maldición sobre este mundo. Y con la maldición viene la sentencia de muerte sobre el pecador. Es como si todo se dañara, como si todo se volviera un desastre, un tollo. Y todo como consecuencia de que el pecado fue introducido en el mundo con la caída de Adán y con el pecado vino la muerte. Y la muerte fue capaz de trastocarlo todo y pasar a todos los hombres. Y todos nosotros somos pecadores y todos nosotros estamos manchados y marcados y condenados como consecuencia del pecado. El hecho es que realmente
si no fuera porque se consuma la promesa que Dios le hizo al hombre a través de la simiente de la mujer en el mismo huerto del Edén, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, la simiente, nosotros no tendríamos ningún tipo de esperanza. Pero ahora Dios nos dice, os ha nacido un Salvador. O sea, es a la humanidad. No fue simplemente a María y a José que le nació un bebé. A la humanidad completa, a todo el mundo, a toda la creación le nació un Redentor, un Salvador. Y ustedes pueden imaginar algún tipo de anuncio o proclama mayor que esta. Ninguna. Nunca jamás ha habido un motivo de mayor gozo sumamente justificado que este que está en los ángeles anunciando acá. Por eso dice el ángel aquí, os doy nueva de gran gozo, de gran gozo. Finalmente nosotros vemos las huestes celestiales alabando al Señor por este gran gozo. Cuando nace el Señor Jesucristo nos nació un Salvador. Isaías lo dice de la siguiente manera, un niño os es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El profeta anunciaba, Dios nos iba a dar un niño. ¿A quién? A todos nosotros. Hay algunos para los cuales Jesucristo no ha nacido. Hay algunos que no entran dentro de aquellos que han sido receptores de la dádiva de Dios al mundo, que es precisamente su Hijo Jesucristo. Pero este anuncio glorioso, habla de que cuando nació Jesucristo, nació el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, el Mesías prometido, anunciado, esperado, insustituible, único, el cual al mismo tiempo era admirable consejero, Dios fuerte y un príncipe de paz. Es un mensaje sencillo, pero un mensaje profundo. Estamos hablando sobre las nuevas del gran gozo. Y el primer gozo, el primer motivo de gozo que nosotros vemos aquí, ¿cuál es? El motivo del nacimiento. Cuando los hermanos Francis y Loida tuvieron a su bebé, ellos vieron realizado un anhelo. Y no cabían dentro de sí por su gozo, como se sentirá pronto nuestro hermano de Jesús y Maciel. Este es un gozo universal, del cual nos hacemos copartícipe todos y cada uno de nosotros, los cuales recibimos a Jesucristo como el dado por Dios a nosotros. Porque los ángeles no anuncian aquí simplemente de que nació un Salvador, sino que os ha nacido un Salvador. ¿Y a quién se lo decía? ¿A los pastores o a toda la humanidad? A la humanidad, al mundo entero. Al mundo entero. No hay nadie excluido y consecuentemente el gozo tenía que ser un gozo grande. En segundo lugar, y el segundo punto para este mensaje, es la expresión de que lo que nos ha nacido es un Salvador. ¿Por qué necesitábamos nosotros un Salvador? Bueno, evidentemente, porque sin el Salvador estaríamos nosotros completamente perdidos. Completamente perdidos. El mismo Lucas en el capítulo 19 dice que el Señor Jesucristo proclamó que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia enseña en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, que por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia enseña de una manera muy clara que esta condenación es universal y viene como una consecuencia del pecado en nosotros. Es cierto, sin lugar a duda, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es lo que proclama el apóstol Pablo en 1 de Timoteo. Y si Cristo Jesús vino al mundo por ti, y vino al mundo por ti con un propósito específico, para salvarte. Y no solamente a ti, sino también a mí. Si tú no eres salvo, ¿para qué vino Jesús al mundo entonces? Si no eres salvado por Él, si te pierdes para siempre, ¿para qué vino Jesús al mundo? La Escritura enseña de que Él es el Salvador, y Él es el Salvador porque nos salva precisamente del pecado y de las consecuencias del pecado.
Cuando el ángel le anuncia a María, le dice, darás a luz un hijo, dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y el nombre de Jesús es el nombre del Salvador. La esencia de la naturaleza de la encarnación del Hijo de Dios es venir a salvarnos a nosotros. Y yo quisiera que ustedes comprendieran de una vez por todas que si Jesucristo no te ha salvado a ti, es sencillamente porque tú no te has apropiado del regalo de Dios para ti. Y es como si tú dijeras, no me interesa, o no lo necesito. Sin embargo, sí lo necesitas. Lo necesitas porque no hay ninguna posibilidad de que tú puedas ser salvo, ni yo tampoco, si no es pura y simplemente por el sacrificio de Él. Si Cristo no nos salva por nosotros mismos, no podemos ser salvos. La Biblia dice que los mandamientos no podemos cumplirlos y lo sabemos que no, y que los mandamientos solamente nos maldicen como infractores de ellos. Pero sin embargo, Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley que dice al pecador, eres culpable y vas a condenarte para siempre. Así que si piensas que por obrar correctamente o por cumplir con los mandamientos de Dios o por ayudar a tu prójimo vas a poder ser justificado delante de Dios, perdonado y salvado, y que cuando cierres los ojos en este mundo vas a verte en la presencia de Dios, estás equivocado. Porque si fuera así, no necesitábamos un Salvador. No necesitábamos un niño entregado a nosotros como humanidad para que viniese a rescatarnos de nuestros pecados. En consecuencia, el Señor Jesucristo vino a salvarnos, ese es el Salvador, y vino a salvarnos del pecado, de las consecuencias del pecado, del poder del diablo. Porque aunque tú no lo quieras reconocer, ni yo tampoco, el diablo tiene ascendencia sobre todo pecador. La Biblia dice que son como si fuesen títeres en la mano del titiritero. Dice que están sujetos los pecadores a la voluntad del diablo. Y hasta tanto una persona no es liberada del poder de Satanás, sus pecados son perdonados y la gracia de Dios posa sobre ellos, reposa sobre ellos y permanece sobre ellos con la presencia del Espíritu Santo, esa persona es un instrumento de Satanás. Su Dios es el Dios de este siglo. Consecuentemente, este Salvador que tenemos, por el cual habría gran gozo, y se constituía su nacimiento en nueva de gran gozo, es el Salvador que tiene el poder para librarnos de la maldición de la ley, y que tiene el poder para librarnos del poder del pecado y del poder de Satanás, y dice la Escritura que nos libra de la ira venidera. No podemos ver siempre a Dios como un Santa Claus. Dios es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, así como hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios va a juzgarnos. No solo va a juzgar este mundo entero, no solo va a juzgar a esta nación, no solamente va a juzgar a esta generación, sino que me va a juzgar a mí también. Y a ti también. Y si Dios nos pasa balance en función de lo que somos y lo que hacemos, definitivamente solamente ira espera sobre nosotros. Hijos de ira y hijos de condenación somos. Pero sin embargo la Biblia dice que aquellos que son de Cristo, el Señor les libra de la ira que viene sobre este mundo. Y por eso el creyente tiene la esperanza bienaventurada del encuentro con su Señor y de ser extraído, de escapar de la ira de Dios. Porque el Señor lo promete así, diciéndole que no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero viene la ira de Dios sobre el mundo. Viene la ira de Dios sobre el pecador. Y viene la ira de Dios sobre ti y sobre mí, a menos que Jesucristo se constituya en nuestro Salvador. A menos que el regalo de Dios, el niño que nos ha nacido, se convierta en nuestro regalo. Y en ese sentido, entonces, ciertamente será un gran gozo para ti, como lo fue para mí hace muchos años, el reconocer que Jesucristo era el don de Dios para el mundo caído. El regalo de Dios para el mundo caído. Aquel que es capaz de librarte de la muerte eterna, de la condenación eterna, del infierno eterno.
y que vino precisamente a eso. Vino a rescatarnos de la ira venidera, vino a rescatarnos del poder de Satanás, vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, vino a salvarnos del lago de fuego, el que arde con fuego y azufre, y que la Biblia le llama la muerte segunda. Óyeme, buen motivo de gozo, ¿verdad? Os doy nuevas de gran gozo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El anuncio era un anuncio glorioso. Gozo por el nacimiento, gozo por la condición, o la misión, llamémosles así, la misión de aquel que habría de nacer, o que había nacido, el Salvador. Y finalmente gozo también por la posición de aquel niño, el Señor. ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Te salvó el Señor Jesucristo? ¿El nacimiento de Jesucristo ha tenido alguna significación en tu vida? O sea, fíjate, os doy nueva de grande gozo. Os ha nacido. ¿Te nació Jesucristo? ¿Nació Jesucristo para ti? ¿Os ha nacido un Salvador? ¿Tienes un Salvador en Jesucristo? ¿O no tiene que ver contigo? A veces el problema de los predicadores es que decimos lo que no y no lo que sí. Si Cristo no es tu Salvador, hazlo tu Salvador. Recíbelo como tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete de corazón delante de Él, habla con Él en lo secreto de tu corazón, en la intimidad, en lo profundo de tu alma, y dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que lo único que me espera a mí es tu juicio, tu ira, por quien soy. Pero perdóname, sálvame, tú viniste a eso, yo estoy aquí, mírame Señor, yo. Ahora Señor, te necesito hoy. No quiero cerrar los ojos a este mundo y correrme riesgo de perderme para siempre. Yo te recibo como mi regalo, como mi niño dado para salvarme. Es necesario invocar el nombre del Señor Jesucristo pidiendo perdón por los pecados para ser salvo. Y si tú no lo has hecho, no debes dejar pasar el día de hoy. Y si no, es como si Cristo no hubiera jamás venido a este mundo, hecho hombre para morir por nuestros pecados. Ahora bien, ¿cómo nos salva Jesucristo? La Biblia dice que es por gracia. Que nosotros somos salvos. Él es el Salvador. ¿El Salvador de quién? De aquellos que reciben su gracia. Es el Salvador de todos los hombres, pero realmente se aplica en aquellos que creen. Y la Biblia enseña que nosotros somos salvos como el resultado de la gracia de Dios. Y esto es algo que sucede por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia enseña en 2 Corintios que se trata de un acto de redención. Que aquel que no conoció el pecado, porque Cristo jamás pecó, por causa nuestra se hizo pecado. O sea, tomó mi pecado y se hizo carne de pecado Él, yendo a una cruz para morir, pagando por la culpa que Él no tuvo. Y por eso el Padre lo abandonó y derramó toda su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña esta realidad. Por redención. Nos salva mediante la redención. Y la Biblia dice que nosotros somos justificados o perdonados de una manera gratuita, gratis, por medio de la gracia del Señor Jesucristo, mediante ese hecho de la redención de la cruz del Calvario. ¿Quién vino? ¿En qué consiste la gran noticia? ¿Por qué hay tal gozo? ¿Por qué los ángeles marcan todo ese revuelo y esa gran alabanza? Porque finalmente a una humanidad caída desde el principio, desde la creación, le llega el Redentor, el Salvador. Nuevas de gran gozo. De eso es que se trata. Toda la Biblia, todo el Evangelio, toda la historia de la humanidad se centra en el hecho de que Dios se hizo hombre y vino a redimirte a ti y a mí, pagando en una cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Y esto es algo de lo cual necesariamente tenemos que apropiarnos para recibir el beneficio de ello. Y cuando una persona hace eso, lo que está haciendo es simplemente reconociendo
que ese Jesús que nació en Belén no era simplemente un bebé cualquiera, sino que era el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, el Mesías enviado por Dios y el Señor Curios eterno de toda la humanidad. Por eso, nuevas de gran gozo. Las nuevas de gran gozo es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que no es cualquier Salvador, no es cualquier libertador o cualquier redentor, es Cristo. ¿Y cuál Cristo? El Señor, Dios hecho hombre, el Señor. En 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo le decía a los corintios que aunque había muchos dioses y muchos señores, entre comillas, ¿no? Aunque para nosotros solamente hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, dice la Escritura que nosotros somos por medio de Él y para Él. Cada quien tiene y forma sus propios dioses, tiene sus propios señores, sus propias autoridades. Pero nosotros los creyentes sabemos que hay un solo Señor, Jesucristo, y que nosotros somos por medio de Él y para Él, porque todas las cosas son por Él, para Él y con Él. Hermanos, Cristo es el Señor, es el Salvador y es el Señor. Esto es interesantísimo, porque si Cristo es el Señor y lo reconocemos como tal, lo que estamos reconociendo es su naturaleza divina, que es Dios. Y si Cristo es el Señor y lo reconocemos como tal, estamos reconociendo su absoluto dominio sobre la creación. Todo creado por medio de Él y para Él. En Él todas las cosas subsisten. Él es el autor de todo lo que hay. Y si nosotros reconocemos el señorío de nuestro Señor Jesucristo, estamos reconociendo que en consecuencia es Él el único Señor, el único Dios y el único mediador también entre Dios y los hombres. Y si reconocemos esto, estamos reconociendo al mismo tiempo que es el único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. La Biblia dice que para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y cuando habla de los muertos, ¿de quién está hablando? De los muertos espirituales. Y cuando habla de los vivos, ¿de cuál están hablando? De los vivos espirituales. Y si lo quieren invertir, de cualquier manera da una misma ecuación, un mismo resultado. O Cristo es tu Señor, porque es tu Salvador, y en consecuencia tú vives y vivirás para siempre, o por el contrario, no ha nacido para ti, no es tu Señor, no es tu Salvador tampoco, y en consecuencia perecerás para siempre. Una gran noticia, una noticia de gozo, pero al mismo tiempo se constituye en una solemne advertencia para aquellos que sencillamente menosprecian, descuidan la oportunidad que a través del Salvador el Señor nos concede de venir a cuentas con Él, hacer las paces con Dios, redimir nuestras almas y con esto constituirnos, por así decirlo, en participantes de la naturaleza divina, venir a ser hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. De reconocer o no a Jesucristo como Señor va a depender tu estado eterno. La Biblia dice que nosotros, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, creyéndolo en nuestro corazón y creyendo en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos, dice, seremos salvos. Y por fe Dios obra y manifiesta su gracia perdonando a un pecador cuando sencillamente recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Es Jesucristo tu Señor? Él es la autoridad máxima en tu vida. Es tu Salvador, perdonó tus pecados, te salvó de la condenación. ¿Ha nacido Cristo para ti? ¿O es simplemente un evento de la historia? ¿Vive Cristo por la fe en tu corazón? Esas son las preguntas que estas nuevas de gran gozo tienen que necesariamente hacer que nos formulemos todos y cada uno de nosotros. Sencillo el mensaje, ¿verdad? Ese es todo el Evangelio.
Ese es todo el Evangelio. Tal vez esta mañana tú quieres decirle, Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Hay un himno que cantamos que dice, siempre pueden las cuevas, como es las zorras, las cuevas tener, y las aves sus nidos también, pero para ti no fue hallado lugar en el mesón. Entonces luego el coro dice, ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Es un himno precioso. No tienes que tocarlo ahora necesariamente, no te preocupes. Pero la idea es la siguiente, ¿verdad? ¿Has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón? ¿Has recibido la buena nueva, la buena noticia con regocijo? La semana que viene vamos a ver un par de ejemplos de personas que frente a este anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo y la realidad de su encarnación reaccionaron positivamente. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre, sabemos, Señor, en esta mañana que algunos todavía, Señor, por motivos que tú conoces, Señor, no se han derrumbado delante de ti, no se han quebrantado delante de ti. Han permanecido, Señor, soberbiamente ajenos a tu gracia. Y sabemos, Señor, que en consecuencia Jesucristo todavía, Padre, no ha hecho eficaz su encarnación, su nacimiento en sus corazones, en sus vidas, en sus almas, Señor. Pero te rogamos, Señor, que cambies esa situación. Te pedimos, Padre, que tú le des convicción en esta mañana de que sin ti no hay esperanza, de que sin ti no hay salvación, y que el rechazar este solemne y glorioso anuncio de que tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo para ser nuestro Señor y nuestro Salvador es resignarse a la condenación eterna, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, quiero rogarte que tú tengas misericordia, Señor. Y así como nos diste convicción a nosotros de que no podíamos desperdiciar tu gracia y tu misericordia y que por fe debíamos entregarnos, Señor, y suplicarte y apropiarnos, Señor, del don de Dios, de la dádiva tuya al mundo, de tu Hijo amado como Señor y Salvador, pues que esta mañana también ellos lo puedan hacer, Señor. Oh Padre, tú eres quien convence y quien da fe, Señor, a nuestros corazones. Tenga bien salvar esta mañana a los que no están, Señor, asegurados por tu gracia de la vida eterna, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en esta mañana de compartir la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación que en Cristo Jesús tenemos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, por hacerlo nacer, Señor, y por constituirse Él en la esperanza viva de cada uno de nosotros, los que por la fe hemos creído, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.